¿Qué tal amigos y amigas de toda Latinoamérica? Bienvenidos a nuestro espacio. Hoy quiero que nos sumerjamos juntos en un tema que a primera vista puede sonar complicado, pero que les prometo es fascinante y súper importante para entender el mundo que nos rodea. La interpretación en el mundo del derecho. Y tranquilos, no se asusten. La idea no es perdernos en jerga legal incomprensible, sino todo lo contrario. Quiero que descubramos juntos por qué es tan crucial interpretar las leyes y cómo los jueces toman esas decisiones que a veces nos dejan pensando, ¿y eso de dónde salió? Vamos a desarmar este tema para que sea claro, útil y sobre todo interesante para todos. Para empezar, creo que es clave entender que nuestra forma de pensar sobre el derecho ha cambiado muchísimo con el tiempo. Me gusta mucho una idea de un filósofo llamado Thomas Kuhn que hablaba de paradigmas. Un paradigma es una palabra sencilla como las gafas en las que vemos el mundo en un momento dado, conjunto de ideas y creencias que todos aceptamos. Piensen en cuando la gente creía que la Tierra era plana. Ese era el paradigma. Cuando se descubrió que era redonda, ¡pum! El paradigma cambió por completo. Bueno, y en el derecho pasa algo parecido. Y si me preguntan por un momento que realmente sacudió los cimientos de cómo veíamos la ley, yo pienso en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. De repente, el mundo se enfrentó a un paradigma terrible. Basta con que algo esté escrito en una ley para que sea correcto. Se juzgaron actos que, bajo las leyes de la Alemania nazi, podían parecer legales. Y eso nos obligó a todos a cuestionar la relación entre la ley, la moral y la justicia. Ya no era solo qué dice la ley, sino también es justo lo que dice. Y justo en medio de toda esta reflexión apareció un libro que para mí cambió todo. El concepto de derecho de Herbert Hart, publicado en 1962. Hart nos hizo ver algo que cuando lo piensas es muy de sentido común. Las leyes no son perfectas, pueden tener huecos, que llamamos lagunas jurídicas, pueden tener contradicciones y el lenguaje con el que se escribe a veces no es del todo preciso. Y vaya que sí sé de esto, moviéndome por nuestra Latinoamérica tan rica en matices. Piensen en cómo una misma palabra puede significar cosas totalmente distintas. Si en Colombia pido una chomba, espero un suéter de lana. Pero si la pido en Argentina, me van a ofrecer un pantalón deportivo. Imagínense en esa confusión en un contrato. O la palabra tío. En la mayoría de nuestros países es el hermano de nuestros padres, pero en España es como decir tipo o amigo. Hart nos mostró que para estas imperfecciones del lenguaje y de las propias leyes, los jueces no pueden ser simples robots, no pueden ser fotocopiadoras que solo aplican la ley sin pensar. Tiene que tener cierta libertad, cierta discreción para decir cómo aplicar la ley en cada caso. Claro, esto generó un debate enorme. Por ejemplo, otro gran pensador, Ronald Dworkin, discutía con Hart diciendo que incluso en los casos más difíciles siempre hay principios morales y legales que guían al juez hacia la respuesta correcta. Para él, el derecho era mucho más que solo reglas en un papel. Ahora, para que podamos seguir desarmando este rompecabezas, quiero compartir con ustedes algunos conceptos claves que a mí me ayudaron a entender todo mejor. Primero, la adscripción. Suena técnico, ¿sí o no? Pero es simple, es cuando se le asigna la consecuencia de una norma a un hecho. Si la ley dice prohibido estacionar en doble fila y tú lo haces, la adscripción es decirte, usted cometió esa infracción, por lo tanto es su multa. Luego está la palabra que suena súper intimidante, la subsunción. Pero les juro que es más fácil de lo que parece. Simplemente ver si un hecho concreto encaja en la regla general, como una pieza de rompecabezas. Si la ley prohíbe el robo y una persona se lleva algo que no es suyo, ese hecho es subsume o encaja en la norma del robo. También hablemos de laguna jurídica, que es cuando simplemente no hay una ley para una situación nueva. Piensen en los problemas que surgen hoy con la inteligencia artificial o los drones de reparto. A veces las leyes todavía no se han puesto al día y todo esto se agrupa bajo la norma jurídica. Dentro de las normas, para mí es fundamental diferenciar dos tipos, las reglas y los principios. Las reglas son como instrucciones directas, deténgase en la luz roja, son específicas. En cambio, los principios son como valores, como una brújula, todos somos iguales ante la ley. No te dicen exactamente qué hacer, pero guían todas las decisiones. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto con el trabajo real de los jueces? La idea antigua era que el Congreso hacía las leyes y los jueces solo la aplicaban mecánicamente. Pero hoy sabemos que no es así. Se exige que cada decisión esté bien justificada. Un juez no puede decir, usted es culpable porque la ley lo dice y punto. No, tiene que explicar sus razones, tiene que argumentar. En Colombia, por ejemplo, tanto las leyes como la Corte Constitucional han insistido muchísimo en esto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante. Los famosos casos difíciles. Un caso es difícil cuando los hechos y las leyes permiten más de una solución posible. Y podemos identificar varios tipos. Cuando la ley tiene una textura abierta, el lenguaje es vago, si una ley prohíbe perturbar la tranquilidad,
¿Qué es exactamente perturbar? Música un sábado por la noche depende, ¿verdad? Cuando hay contradicciones, una ley nacional protege a un animal, pero la ley local permite una actividad que lo daña. ¿Cuál manda? Generalmente hay reglas de jerarquía para resolver esto. Cuando hay una laguna jurídica, como el caso de los drones que mencioné, no hay una ley específica, pues tiene que ser creativo y usar leyes parecidas o principios generales. Cuando aplicar la ley al pie de la letra sería muy injusto. Imaginen que alguien no presenta un documento a tiempo por una inundación terrible que le impidió salir de su casa. Castigarlo estrictamente podría ser una gran injusticia. A veces la justicia requiere flexibilidad. Otra sería cuando hay decisiones contradictorias de otros tribunales en el pasado. Si diferentes jueces han decidido casos similares de forma distinta, el juez actual se encuentra en una encrucijada. Como ven, el derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas. Interpretar la ley es un proceso vivo, humano, que involucra el lenguaje, la historia, nuestros valores como sociedad y sobre todo la capacidad de argumentar de forma razonable. Y entender esto nos da a todos nosotros como ciudadanos una perspectiva mucho más crítica y profunda sobre esas decisiones legales que impactan nuestras vidas cada día. Para que se queden pensando, les dejo esta pregunta en el aire. ¿Creen que absolutamente todos los casos legales, incluso los que parecen más sencillos, tienen algún pequeño elemento de interpretación? Y si la respuesta es sí, ¿qué significa eso para la idea de que la ley debe ser siempre totalmente predecible y segura? Espero que este viaje les haya resultado tan interesante como a mí. Los invito a seguir explorando estas ideas y a prestar atención a cómo la interpretación y la argumentación aparecen en los problemas legales que ven a su alrededor. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video y nos vemos en un próximo video. Por favor, no olviden suscribirse y recomendar este video. Hasta luego.